y privados avancen en alternativas reales, porque en algunos casos falta esa materia prima y en otros es demasiado costosa, no solamente en lo económico, sino en lo ambiental. Por eso se promueven opciones que están ligadas con energías renovables alternativas. Y en este sentido, estamos aquí en el living de Telediario Federal con Manuel Rom, presidente de Bio4, para poder describir cuál es el contexto aquí en la provincia de Córdoba, pero también la mirada en el país. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hoy es una alternativa real, la energía alternativa renovable, ¿es factible financiera, económicamente? ¿Hay un respaldo del Estado para que esto ocurra? Hoy todos los países están incorporando a su matriz energética fuentes renovables para básicamente disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se genera con las fuentes fósiles, ¿no? O sea, cada vez que sacamos petróleo del subsuelo, gas natural y lo quemamos en la atmósfera, seguimos incrementando la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces las renovables son una alternativa solar, eólica, biomasa. A diferencia de los combustibles fósiles, estos biocombustibles, o sea, ¿cuál es el elemento que los distancia? La diferencia es que son renovables, o sea, en el caso del viento y el sol, por supuesto, están disponibles y no emiten. Y en el caso de los biocombustibles, emiten, o sea, porque cuando se quema el etanol o el biodiesel, eso emite dióxido de carbono, en la misma planta de maíz o de caña de azúcar o la misma planta de soja vuelve a captar el dióxido de carbono y vuelve a hacer el circuito renovable. Entonces, la emisión de gases de efecto invernadero en el balance total es mucho menor que un combustible fósil. Vamos a hacer una descripción a través de datos de cuál es la realidad de los biocombustibles hoy en la Argentina, que nos va a permitir consolidar esta radiografía de la que hablaba Manuel Rom. Y vamos a compartir ya mismo datos oficiales, datos que dio a conocer el INDEC. Y según estos informes, en el año 2016 la producción de biocombustibles creció un 46,9% respecto del año anterior. La producción de bioetanol aumentó además un 9,1% y los despachos al mercado interno mejoraron un 13,3%. En el caso del biodiesel, la producción trepó de 2.659.276 metros cúbicos contra 1.810.657 respecto del periodo anterior. ¿Y por qué se da, Manuel, esta diferencia entre el biodiesel y el bioetanol de crecimiento? Claro, el biodiesel va de la mano del el gasoil. Se mezcla con el gasoil, entonces depende de cómo evoluciona el mercado de gasoil, el corte está en el 10%, o sea, todo el gasoil tiene 10% de biodiesel y todas las naftas tienen 12% de bioetanol. Entonces depende cómo crece un mercado, cómo crece el otro, y en el caso del biodiesel hay una cosa muy característica que se exporta mucho. El bioetanol no se exporta, entonces todo depende del mercado interno. En el caso del biodiesel, este año se exportó, el pasado, el 2016, mucho a Estados Unidos. Pero el gobierno lanzó los planes Renovar 1 y 1.5, que son planes de energía renovable eléctrica, y eso es lo que está fomentando muchos desarrollos como el que veían recién de energía solar, no sé dónde, en San Juan, pero que se van replicando en distintas partes del país y van trayendo nuevas inversiones, pues esto es inversión privada que genera empleo, sobre todo para la construcción de las plantas. Y esto también va a suceder con Bio4 en Río Cuarto. ¿Podemos anunciar, anticipar que efectivamente se va a avanzar en este tipo de propuestas? En el caso de Bioeléctrica, que es una empresa donde Bio4 es un inversor importante, o participamos los mismos inversores, se está llevando adelante una inversión de 13 millones de dólares a partir de 2 licitaciones que se adjudicaron. El gobierno nacional adjudicó, el Ministerio de Energía, 3,4 megavatios de energía eléctrica a partir de biomasa, de desechos vegetales y subproductos de la industria, que van a ser transformados en energía eléctrica renovable. Eso va a entrar al mercado interconectado de energía eléctrica. Así que eso es una inversión importante, que ya se está empezando la obra civil, que fue adjudicada a una empresa de Río Cuarto, y después, bueno, todo el montaje metal mecánico para en 18 meses tener en funcionamiento estos 3,4 megavatios eléctricos que podrían dar energía a casi 10.000 personas. Repetimos estos datos porque son centrales. 13 millones de dólares la inversión, 18 meses la obra.
3,4 megavatios que se van a sumar a la red interconectada. Correcto. Y en puestos de trabajo, ¿cuánto podría generar esta obra? Durante la construcción va a haber más de 200 personas trabajando y básicamente son todas empresas locales, porque le damos prioridad a la contratación de empresas locales. De hecho, participaron de la licitación de la obra civil más de 7 empresas todas locales en la puja y bueno, fue adjudicada a una empresa local. Así que bueno, estamos largando el movimiento del suelo ya en estos días. ¿De qué depende de que un empresario decida avanzar en la expansión de energías renovables? Tiene que ver con, porque imagino que son inversiones muy costosas, pero además que se prevén a largo plazo, que no tienen que ver solo con la coyuntura. ¿Cuáles son los parámetros que terminan definiendo una decisión de estas características? Sí, primero es el asociativismo, porque casi hacerlo a título individual es muy difícil, pues son inversiones grandes que requieren que los productores puedan asociarse, ¿no? Los empresarios o productores agropecuarios puedan asociarse entre ellos. Luego que esté la materia prima disponible y luego tener una expectativa, un plazo largo de 20 años, porque estos son contratos a 20 años, los periodos de repago de estos proyectos son 7 años, 8 años, porque las tasas de retorno no dan para más, porque el gobierno está tratando de bajar el costo de la energía. Entonces la tarifa que te ofrece cuando te metes en una licitación es acotada y eso te da periodos de repago de 7 u 8 años. Pero bueno, en el mundo los negocios son así, esperemos tener la estabilidad fiscal y que estos contratos de 20 años se puedan cumplir, ¿no? Que es el gran desafío en la Argentina y esa es la gran incógnita a veces de los empresarios. Pero bueno, hay que apostar y hay que meterse, pues es la única forma de generar trabajo también genuino para que los índices de empleo y todo sean los que nos merecemos como país. Sí. Tenemos entendido que el precio del maíz y las restricciones a la nafta tuvieron algún impacto en la producción local. ¿Cuál es el escenario que ustedes avisoran para el año que viene, para el año que está en curso? Creemos que va a haber mucho maíz, hay una cosecha de maíz buenísima en la zona, por suerte es una zona, o sea, hay zonas que han tenido problemas de granizo, otros han un problema de inundación, pero con las lluvias que hubo durante el verano, en promedio los rendimientos van a ser muy buenos y estimamos que bueno, va a haber mucho maíz. Y hoy con el precio de la nafta, digamos, no estamos vinculados de alguna manera, si bien es un producto sustituto, la forma de fijación de precios es diferente, o sea que, digamos, lo que más nos preocupa es el precio del maíz y la disponibilidad del maíz, pero creemos que va a ser un muy buen año para los productores agropecuarios por los rendimientos y nosotros no nos vamos a quedar sin maíz. ¿Cómo se hace para convencer al productor? Decirle, mira, está bien la siembra, la cosecha, el sistema tradicional, pero hay una posibilidad de industrializar, de avanzar desde la tecnología, incluso aquí en Río Cuarto, con lo que se tiene o en toda la provincia de Córdoba. ¿Cómo se hace para convencerlo al productor? ¿Qué predisposición tiene el productor para avanzar en este tipo de procesos? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque lo primero que hay que vencer es la barrera del individualismo, es decir, tomo todas las decisiones yo. Claro. O sea, es mi dinero, mi patrimonio, las decisiones las tomo 100% yo. Romper con eso, primero romper con que trabajando en conjunto con otros se puede ser más eficiente, se pueden lograr mayores escalas, eso es fundamental. Y después la otra que es, estás diversificando tu inversión, no es todo producción primaria o no es todo transformación en carne, sino que también puede ser transformación en energía, y la energía está muy demandada, o sea, hay que hacer ver eso también, que la energía es un mercado que está demandado. A medida que crece el PBI de un país, crece la demanda energética, y bueno, está comprobado que el gran déficit hoy comercial de Argentina en cuanto a la balanza del comercio exterior es la importación de energía. Entonces ahí hay una oportunidad buenísima para quienes quieran meterse en el negocio de la energía y sobre todo renovable. ¿Todo lo que se genera en el campo puede en algún momento promover la posibilidad de generar combustible? Yo recuerdo en alguna entrevista que le habíamos realizado anteriormente que hasta los desechos del guano de animales era aprovechado, es decir, hay una potencialidad enorme para trabajar en ese sentido, ¿no? Y en el mundo está todo muy desarrollado, hay políticas de Estado ya de muchos años que vienen traccionando esto, y hoy el guano tanto de aves, de criaderos de aves, de gallinas o pollos para carne, de cerdos, de tambos, de feedlots mientras tengan piso de cemento, puede ser utilizado para generar energía en biogás a través de distintos procesos, ¿no? La digestión anaeróbica, que es la que hace bioeléctrica, es una de ellas, y lo que genera es la posibilidad
de transformar a veces un pasivo ambiental en un activo energético. Un producto que es difícil a veces de disponer porque no lo puedes tirar crudo en el campo, a través de estos procesos lo transformas en un activo energético, en biogás que hace electricidad, que es lo que está faltando. Lo que hace 20 y 30 años parecía de ciencia ficción, hoy no solamente es una realidad, sino que genera puestos de trabajo, promueve la producción, favorece el sistema energético y son variables que hay que aprovechar porque además no tienen un límite que está ligado solo con la materia prima, sino sobre todo con la necesidad de avanzar en desafíos, ¿no? Es así, y aparte también en la agricultura se van generando unos desarrollos a través de la biotecnología y del manejo que generan un crecimiento de los rendimientos muy fuerte. Y hay excedentes en la producción agropecuaria que son de difícil colocación. Entonces hay que ver también la bioenergía, la transformación de estos productos agropecuarios en energía es una alternativa muy buena para que ese excedente no genere inclusive hasta un derrumbe de precios en los mercados. Hoy, si no existiese todo el maíz que se transforma en etanol en Estados Unidos, los precios del maíz en el mundo estarían mucho más deprimidos. Manuel Ron, titular de Bio4, muchísimas gracias. Y nos quedamos además con este anticipo y esta muy buena noticia de la inversión de 13 millones de dólares aquí en la planta de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. El compacto nacional de noticias en la continuidad de Telediario Federal.